Kapiladeva dice, estamos hablando del yogi, de esa persona seria, dedicada, estábamos hablando esta mañana, responsable, comprometida, que no va a una clase de yoga y hace así y lo otro y se va a su casa. No, esto no es yoga. Una persona que tiene una práctica seria, responsable, que le une con un plano mejor de sí misma, que le hace crecer, que le une con el plano superior, que le une con el mundo trascendental, que le une con la verdad, que le une con Dios. Eso es yoga. Entonces, una persona responsable, dedicada, que está haciendo esta práctica, esto está hablando Kapiladeva. ¿Cómo hay que hacer esa práctica? ¿Cómo se ha de comportar esa persona? ¿Cómo sucede en su vida? Y dice, debe de practicar la no violencia. Dice, una persona que tiene una práctica espiritual ha de practicar la no violencia. Y dice, no, hombre, yo no soy violento. No, la no violencia no es un concepto solo externo, que ya es mucho, porque la no violencia significa no hacer sufrir a otros. Por ejemplo, si tú comes carne, estás matando animales y estás haciendo sufrir a los animales. Eso es no violencia, es no tener que matar a un animal para tú comer. Practicar la no violencia significa ser vegetariano. Entonces, no violencia significa no hacer ninguna práctica que cree que sea violenta o que cree un problema o cree algo negativo a otros seres vivos. La no violencia, no matar animales, no hacer daño. En la vida es difícil aceptar dónde está el centro, dónde está lo que es justo, dónde está lo que es razonable, dónde está lo que es correcto. Esta línea es donde habita el alma. El alma, hay una línea entre el mundo material y el mundo espiritual. Y en la línea fronteriza es donde reside el alma. Y el alma, en su diminuto libre albedrío, decide ir hacia el mundo espiritual o hacia el mundo material. Al mundo del disfrute de los sentidos del yo mío o al mundo del servicio devocional. Y si estamos aquí es porque nosotros decidimos el mundo material. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea es muy difícil a veces de saber dónde está, dónde es correcto. Y además es una línea viva, está moviéndose constantemente, en función del tiempo, la circunstancia. Es muy complicado. Solo dispones de la intención pura, de la sinceridad limpia y profunda de ti mismo. Esto es lo único que subsana esa dificultad. Entonces, si alguien no tiene esto dentro, tendrá mucha dificultad para ver esa línea. Pero si tiene esto dentro, tiene esa sinceridad y esa pureza de acción y de pensamiento, podrá siempre saber dónde está esa línea, que no se debe de cruzar. Lo sabrá siempre, pero depende de lo que hay en ti. Y cuando no te fías de lo que hay en ti, tienes que tener el maestro, que es quien te marca esa línea. Y es maestro porque es superior y puede ver esa línea mejor que tú. Entonces, la no violencia no es tan simple. Pero podemos hacer violencia con nuestros actos. Podemos hacer violencia con nuestras palabras. Podemos hacer violencia con nuestra mente. Podemos hacer violencia con nuestras emociones. Y podemos hacer violencia con lo que ocultamos.
podemos hacer violencia de tantas maneras que no tenemos ninguna garantía de que no somos violentos. Es muy difícil no ser violento. Tus palabras, tus pensamientos, tus sentimientos, a veces incluso tus acciones. Entonces, dice, debe de practicar la no violencia. ¿Y qué significa practicar? Practicar la autoconciencia. Quiere decir el despertar, ser consciente de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo, de lo que guardo. Ser consciente. Si soy consciente y tengo el conocimiento adecuado, al ser consciente de lo que hago, de lo que pienso, de lo que guardo, etc., y tengo el conocimiento correcto, perfecto, que viene de donde tiene que venir, del mundo puro, no el conocimiento dual, temporal, egoísta, no ese conocimiento, sino el que viene de los hombres que se entregaron, de las personas que lo entregaron todo para recibir a Dios. De manera que es el conocimiento de Dios, a través de los hombres que dieron su vida por Dios. Ese es el conocimiento. Si tienes ese conocimiento, que ahora lo estamos teniendo porque estamos leyendo las Escrituras reveladas, si tienes ese conocimiento, fomentas esa pureza en tu intención y tienes la conciencia de saber qué haces, etcétera, poder discernir, entonces, paulatinamente, porque es practicando la no violencia, porque el éxito es esa práctica. La perfección absoluta de esa práctica requiere esa práctica y el tiempo. Entonces, esa práctica significa que yo puedo tener ciertos momentos de cierta violencia, pero tener conciencia de ello. Y en la práctica ir reduciéndola. Tener la voluntad firme, sincera, limpia y pura de practicar la no violencia. Y entonces conciencia de la violencia. Y cuando tengo la intención pura de la no violencia, puedo ver la violencia. Y cuando veo la violencia, tengo el conocimiento de la práctica para ir dejando de ser violento. Esto es matemática y ciencia. Pero esto ocurre de esta manera. No ocurre de una manera caprichosa. No, ahora practico no violencia. Como si te hubiera puesto una chaqueta. Ahora me he puesto una chaqueta. Y ahora me he puesto... No. ¿Cuándo has empezado? Ayer, por la tarde, porque por la mañana mandé uno a... Entonces ya comí. Ya comí un chuletón. Y después ya tomé el postre y dije, pues voy a empezar la no violencia. Y llevo un día. Bueno, hoy y ayer por la tarde. Hoy no. Hoy practica no violencia. No, eso no es serio. Y es de una persona que tiene una aspiración elevada en esta vida, una persona que tiene una aspiración máxima en esta vida, tiene que practicar la no violencia. Esto está diciendo Krishna en las Escrituras. Entonces, una persona que dice que hace yoga y no practica la no violencia, no hace nada, no está haciendo nada. Está haciendo unos ejercicios o está haciendo otras cosas. Y la no violencia es la no envidia, es la no agresión mental, es no ver los defectos del otro y mutilarlo con la mente. La no violencia es una paz interna. Entonces, si no está eso, solo es una aspiración.
Pero si la aspiración es sincera, recibirás lo que necesites para conseguirlo. Entonces tienes que fomentar esa sinceridad, ese deseo. Tienes que ser feliz pensando esto: si yo pudiera no ser violento. No violencia, vegetariano, no enfadarse con nadie, no discutir, no hacer... Aunque suceda inmediatamente, se corta y se remedia. Es muy importante. Nos puede pasar, pero siempre, siempre has de tener conciencia de que está pasando y de que ha pasado. Y desear que no vuelva a pasar, y desear que cada vez pase menos. Practicar la no violencia y la veracidad. Practicar la veracidad. Es imprescindible. Sin ser acompañado por la verdad, tu camino no tiene futuro. La verdad tiene que estar por encima de todo. Incluso, por ejemplo, si tú estás enamorado de tu pelo y te llaman por teléfono y tú tienes que entregar tu pelo y te preguntan en la llamada: pero ya no tienes, te has cortado el pelo, pero tu pelo en la vida, tienes que decidir o el pelo o la verdad. Tienes que decidir qué vida quieres, porque después de ese momento vendrán otros. No creas que esto va a quedar así. Entonces, cuando te llaman, tienes que decir la verdad. Entonces, ¿cómo puedes cortarte el pelo? No pudiendo vivir sin la verdad. Esa es la fuerza. Pero si no practicas la verdad, ¿qué te va a importar? No te corta el pelo y como te llaman por teléfono dicen: me lo he cortado. ¿Cuál es el problema? Pero si no puedes vivir sin la verdad, te lo cortarán. Si no tienes eso dentro, no tienes futuro. Para practicar la veracidad, tienes que no poder, no puedes vivir sin ella. Si puedes vivir con falsedad, no puedes practicar la veracidad. No tienes futuro. No puedes tener una práctica veraz, una práctica correcta, una práctica segura, una práctica para una meta elevada. Puedes tener una práctica, pues que te digo yo, para una meta de andar por casa. A ver a dónde llego esta semana. Pues la veracidad solo se puede practicar si no puedes vivir sin ella. Si no lo tienes dentro, tu propia debilidad te llevará a intentar falsear la verdad. También, que tú mismo te convencerás de que la verdad estaba equivocada y necesitaba de ti para que fuera totalmente verdad. Hasta tú te pondrás por encima de ella. La no violencia, la práctica de la no violencia y la veracidad. Si no veracidad y si no la no violencia, no hay autenticidad. Y si no hay autenticidad, eres una sombra. Autenticidad significa que no tienes nada contra ti y que está correcto tu relación contigo mismo. Cuando eso se establece, puedes establecer un lazo con el mundo, con las personas, con todos, contigo mismo. No hay nada que lo pueda cortar. Y entonces
Todas las personas, cuando te recuerdan, extraen autenticidad. Y tú en la relación con las personas extraen la autenticidad y tú también extraes autenticidad. Y no puede haber autenticidad. Uno no puede ser auténtico. Solo es su propia sombra si no practica la no violencia y la veracidad. Entonces no podemos crear algo superficial, hacer algo exclusivamente en la formalidad, sino en la autenticidad. Y entonces aparecerá la fuerza, desaparecerá el miedo, aparecerá el coraje, la energía. Pero sin autenticidad necesitamos tanta energía para soportarnos, para ocultarnos, que siempre estamos cansados. La autenticidad, esa práctica consciente de saber lo que es correcto, de hacer lo que es correcto, todo esto, fomentar esto, es imprescindible para tener un camino espiritual. Lo que hay que valorar es la intención de las personas. Lo que hay que valorar es la verdad de lo que uno pretende. Esto es muy importante. Eso no puede faltar. Y cuando uno tiene esto ahí dentro, puede ver su inautenticidad. Y entonces al verla, solo es cuestión de tiempo. Porque entonces la autenticidad la absorberá. Y entonces irás creciendo. Y entonces dejarás de ver los defectos en otros. Dejarás de sufrir por lo que no hay que sufrir. Entonces dejarás tantas cosas. Porque todo eso es el miedo, la inautenticidad. Cuando no soy yo, sino mi sombra. No violencia, veracidad y no robar. Hombre, yo robar. ¿Qué es robar? ¿Atracar un banco? ¿Mover las cuentas para robar porque ahora está muy de moda? Pues hacer todo... Está como a tope, ¿eh? Hacer todo este tipo de artilugio para no pagar impuestos y todo eso, engañar, robar, los políticos, los que pueden, cuanto más pueden, más roban. Bah. Y eso no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar eso. Tú no lo puedes cambiar, lo que tienes que hacer es tú saber lo que tienes que hacer. Pero hay otro tipo de robo, que no está en el hecho, sino en la intención oculta y en la necesidad. Es decir, uno dentro está tan necesitado que anda siempre robando. ¿Por qué anda robando? Porque está muy necesitado, porque necesita el cariño, porque necesita que le hagan caso, porque necesita que le adoren, porque necesita que le reconozcan, porque necesitan que le digan. Ah, dice, hombre, pero ese no lo mete en la cárcel, claro. Pero está robando. Y si no, alguien sensible que viva con alguien así, que se lo preguntes a él. Y dirá, qué descanso me ha dejado. Porque entonces puede abrir los ojos. Está robando. Si pudieras hacer una foto de Kirlian, que sale el campo lumínico, verías como una persona tiene la luz y como la otra viene lamentándose, quejándose, haciendo artimañas para que le presten atención y cómo va extrayendo el campo lumínico y se lo va robando. Sí, esto es tan real como... Esto es. Y eso está pasando constantemente. Y es porque esas personas no están cumpliendo con su deber. Porque esas personas, en vez de quejarse, lo que tendrían que hacer es ir al lugar correcto y hacer lo que deben de hacer, y a ponerse a trabajar, y a ponerse a practicar, y a ponerse a hacer lo que es correcto. Esto es la verdad. Y no estar lamentándose y ser una carga para los demás, sin cumplir, quejándose de todo y estar siempre robando.
Incluso esas personas siempre tienen la intención de adelantarse a los demás cuando hay algo para beneficiarte. Y cuando hay algo para trabajar, tienen la tendencia a rezagarse. Y eso, si tienes una práctica, enseguida lo sientes. Lo sientes. Y no lo puedes soportar. Prefieres que te den un puñetazo y te abran la ceja, porque es muy doloroso. Es muy doloroso. Es como si te arrancaran la piel. ¿Pero qué es lo que te arranca? Te lo voy a explicar. La alegría. La ilusión. El gozo. La luz. Las ganas. La bondad. ¿Y qué te inyectan? La pereza. El desengaño. El enfado, el miedo, la ira, el rencor, la inautenticidad. Eso es real, ¿eh? Os lo garantizo. Pero yo prefiero ser el que es robado que el que roba. Yo prefiero que me roben todos los días que tener que robar yo uno. Va en caracteres. Porque no se trata de dar algo a alguien que lo necesita. Porque eso es lícito y eso es servicio. Es que alguien coge algo que no le corresponde. Y eso se llama robar. Entonces tú no te tienes que preocupar de los ladrones. Esa no es tu ocupación. Has de ocuparte en no ser tú un ladrón. No te tiene que preocupar que vengan ladrones. Solo te tiene que ocupar tú no ser un ladrón. Y entonces tú tienes que ser un sirviente, no un ladrón. Y nunca tienes que coger lo que no es tuyo. No tienes que coger lo que no es tuyo. Y siempre tienes que dar todo lo que puedas. No violencia, veracidad y no robar. Primordial para tener un camino espiritual yogi. No debe de robar y debe de estar satisfecho con poseer lo que necesite para su manutención. Dice, solo poseer lo que necesita para su manutención. Debe abstenerse de la vida sexual. Eso es un proceso. Es un proceso de vida. Tienes que hacer las cosas cuando son verdad. Y si quieres que sean verdad, recibirás lo necesario para conseguirlo. Si haces las cosas de manera artificial, vas a odiar a Krishna. Me vas a odiar a mí, por haberlo escuchado de mí. Te vas a odiar a ti mismo. Y no te va a quedar nada en este mundo que no odies. Entonces, pues esto es algo muy íntimo. Pero tú tienes que saber lo que es mejor. Y tienes que saber lo que es peor. Y tienes que saber lo que está más cerca de lo mejor y lo que está más cerca de lo peor. Esto lo tienes que saber. Y tienes que saber qué es lo que quieres. Y tienes que saber por qué lo quieres. Y tienes que saber no solo por qué lo quieres, sino de dónde te nace ese por qué también. Todo esto tienes que saberlo. Y tienes que hacer las cosas de verdad. Y tienes que aceptar que eres impuro e imperfecto. Pero, aquí dice esto, en el Bhagavatam, debe de abstenerse de la vida sexual. ¿Cómo casamos esto? Hombre, nunca mejor dicho.
Pues lo casamos con el esfuerzo, con la dedicación, con la fe, con la devoción, con la pureza en la intención y en la práctica, con la tolerancia, con la paciencia, con la sumisión, con la obediencia, etcétera, etcétera. Con esto. Pero tú tienes que pensar, tienes que tener inteligencia. Tienes que saber razonar. No tienes que inventarte nada, ni tienes que forzar nada. Y tienes que tener una experiencia profunda y sincera contigo mismo. Porque esto es lo único que vale. Y si te buscas la sinceridad más profunda dentro de ti mismo, que no depende de la educación o de los traumas que te han ido llevando para la derecha, para la izquierda, para el sur o para el norte, sino allí donde no has sido intervenido, allí sabrás lo que es correcto. Y allí te puede llevar tu fe, tu dedicación, tu práctica, tu no violencia, tu veracidad. Allí te va a llevar. Te acompañará Krishna. Tu gurú te va a acompañar. Porque a ellos les dejan entrar. Ellos te abrirán paso. Y ahí extraerás el poder. Y entonces fallarás menos. Y cuando falles, restarás menos energía. E irás creciendo. Y un día dirás, oh, yo estoy allí. He llegado aquí. Estoy feliz. No he forzado nada. Lo único que he hecho es seguir.